no es muy común sobre la adoración. Siempre estamos adorando, pero a veces adoramos de una manera equivocada, errada. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, los versos 23 y 24. Miren lo que dice la Biblia. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 23 y 24. Mire, Jesús llegó a un pozo que dice el pozo de Jacob, donde había una mujer de Samaria, que la Biblia la declara como una mujer samaritana. Esta mujer venía, podemos decir, diariamente a ese pozo a sacar agua, porque el agua es un elemento muy importante para el ser humano, para asear nuestro cuerpo, para preparar nuestros alimentos y así para otras cosas que es necesaria usar el agua. Entonces Jesús se quedó en el pozo de Jacob y llega una mujer a sacar agua. Y Jesús, viendo a la mujer, le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer se sorprende que Jesús le pida. ¿Y por qué mayormente se sorprende? Porque la Biblia declara que no se llevaban los judíos y los samaritanos. Y Jesús era judío y la mujer era samaritana. Entonces no tenían una buena relación. Entonces la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí agua? Y ahí empieza un diálogo, una conversación, ¿no? Y Jesús le dice: mujer, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él agua, y él te daría un agua que saltaría para ti, para vida eterna, porque todo aquel que toma de esa agua volverá a tener sed, pero del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Y esto despertó en la mujer un deseo, un anhelo, y le dice la mujer: Señor, dame esa agua para yo no venir aquí a sacar. Entonces Jesús le dice: anda y llama a tu marido. Entonces la mujer se vio en necesidad de hablar, de decir las cosas. Le dice la mujer: no tengo marido. Mire. Y Jesús le dice: es verdad que no tienes marido, porque 5 has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Y la mujer se queda sorprendida y le dice: Señor, que eres tú profeta, porque me has dicho mi vida. Entonces ahí continuó ese diálogo, ¿no? Tanto que la Escritura enseña que es la mujer dejó ahí, ¿no?,
el cántaro, la tinaja que iba a coger agua, y fue al pueblo y le habló a la gente que se había encontrado con un hombre que le había dicho su vida, y dijo: ¿será este el profeta o el Mesías? Porque en aquellos días estaban esperando un Mesías. La palabra Mesías quiere decir el Cristo, el ungido, el que Dios había declarado por otro profeta que iba a enviar, el Cristo, el Mesías, el que vendría a salvar a la humanidad. Entonces dice que el pueblo se quedó sorprendido de lo que esta mujer hablaba, y dice que el pueblo vino donde estaba Jesús y escucharon la palabra de Jesús. Entonces ahí nace este pensamiento bíblico que leemos en el verso 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, los samaritanos tenían un monte en su ciudad, el monte llamado Gerizim. ¿Cómo? Gerizim. Gerizim. Ahí se reunían los samaritanos para adorar a Dios. Y los judíos tenían un monte en Jerusalén, El monte de Sion. el monte de Sión, donde también adoraban a Dios. Entonces uno piensa, ¿no?, que este es el mejor lugar para adorar a Dios, o acá es el mejor lugar para adorar a Dios. Y Jesús le dice: la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es el lugar tan importante. Necesitamos un lugar para alabar, servir, adorar a Dios, pero no es el lugar tan importante. Es la persona que usted adora, la persona que usted alaba, es la persona importante. Por eso dice: porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Por eso es que aquí usted no ve ninguna imagen, tampoco ninguna inscripción, ¿no? Porque la Escritura enseña, la palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos amonesta, ¿no?, que no debemos hacernos imagen, ¿no? Mire, y eso lo vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una falsa adoración. La adoración
siempre ha habido desde los tiempos antiguos. Los hombres han buscado a quién adorar. Podemos decir que algunos han adorado al sol, la luna, las estrellas. Hay algunos que adoran las imágenes, otros adoran al diablo. Parece que no fuera cuento, mentira. ¿Por qué? Porque no han enseñado o hemos oído que el diablo es un ser que tiene rabo, que tiene cacho y anda con un tridente, ¿no? Y la Biblia no enseña así. Pero la Biblia sí enseña que el diablo, él busca que lo adore. El diablo busca que lo adore. Eso enseña la Biblia. Entonces vamos a ver para que no caigamos en el error, ¿no? Porque como yo dije, ¿no? Miren lo que dice en Isaías sobre la adoración al diablo. Isaías capítulo 14, los versos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire, el diablo siempre ha pretendido ser adorado. La Biblia nos enseña que Dios formó a este ser. Era la mejor criatura que Dios había criado. Y siendo el mejor, eso lo hizo que se llenara de orgullo, de enaltecerse, y quiso ser igual a Dios. No podemos, porque la Biblia, ¿qué dice? Que el siervo, mire, el siervo no puede ser igual a su Señor, ni el alumno más que el maestro, igual a su maestro. Puede ser que hasta lo llegue a superar, pero si él es como dice, no, la Biblia dice, hablando del maestro y el alumno, pero hay una palabra, el discípulo no puede ser igual a su maestro. Entonces, nosotros tenemos que darle crédito a la palabra de Dios. Deberíamos sentirnos satisfechos, contentos, alegres de que yo sepa lo que mi maestro me ha enseñado. Y hasta puedo ser que yo sepa mejor enseñar que mi maestro, pero gracias al maestro aprendí. Gracias a mi maestro yo he aprendido esto. Así Entonces, esto me hace ser, no, como quien dice, merecedor de ser considerado, no, un discípulo de mi maestro. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo quiso ser igual a Dios.
para que lo adoren. La Biblia dice, ¿no?, que Él se iba a sentar en el trono para que lo adoren. Los judíos tenían un templo donde allí iban a adorar a Dios. Pues hoy se dice que ya es el centro de adoración, ya está todo preparado. Porque el mundo entero está, ¿no?, en un conflicto. No solamente conflicto de armamento, de poder económico, sino aún en un estado espiritual. Porque la Biblia dice, ¿qué recompensa daría el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Porque el dinero que es necesario, pero eso no va a satisfacer los anhelos de su alma. Solamente lo que puede satisfacer nuestras vidas, nuestras almas, es el Señor. Por eso está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mire, hoy el diablo engaña a la humanidad, ¿no? Si nosotros buscáramos entender las cosas, entonces no participaríamos. Hay personas que consultan a brujos, otros consultan a divinos, otros van donde hechiceros, y así, ¿no?, participan de estas prácticas que son satánicas, enseñadas por el mismo Satanás. Mire, cuando uno participa de esto, se está constituyendo en un adorador de Satanás, por haberse enaltecido. Dios los derribó hasta el Seol y le enseñó que solo Dios es digno de ser adorado. Entonces, hay gente que adora al diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque participa de estas enseñanzas o costumbres satánicas. Pongamos, hay personas que creen que si usted pone un ramo o una mata de sábila atrás de la puerta, entonces eso le va a guardar a usted del mal. Otro le pone una herradura en la puerta para que la bendición venga. Y así, otros enseñan que si usted pone la escoba atrás de la puerta, pero patas arriba, entonces eso lo va a guardar. No. Pero el que practique estas cosas está dando lugar al diablo, está adorando de una manera al diablo. Veamos, ¿no?, la adoración de los ídolos, o sea, las imágenes. ¿Qué dicen las personas? Pero son santos. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Éxodo 20. No te harás.
Dice el verso 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, mire lo que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay hogares, hay familias, ¿no?, donde internamente dentro de la casa han levantado una pequeña altar y ahí ponen figuras, le prenden vela, le ponen un foquito para que alumbre ese lugar. Pero ¿qué dice Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, Ni te inclinarás. Entonces, es importante que entendamos que las personas que están haciendo esto están en desobediencia a la palabra de Dios, porque solamente es a Dios quien tenemos que adorar. Él es el que nos da la vida, el aliento y todas las cosas. No, nada, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, no, nada. Solamente Dios es el que nos da todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. Están bajo el control, bajo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, Dios nos muestra, ¿no?, que el que hace esto de adorar imagen, Dios rechaza a esta persona. Porque el camino que nos lleva a Dios el Padre es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay personas que argumentan, que dicen: no, pero es que Dios no me escucha a través del santo. No. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos dice en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni la honrarás. Entonces, la adoración a las imágenes es una falsa adoración a Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Quiere decir que debemos adorar a Dios según su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Otra adoración falsa, la adoración a los hombres. Miren lo que la Biblia enseña. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, verso 26. Dice: mas Pedro le levantó diciéndolo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ustedes conocen esta historia del Nuevo Testamento. Había en una ciudad llamada Cesarea un centurión llamado Cornelio, y dice que este hombre era temeroso de Dios, ¿no?, y que hacía oración. Entonces un día este hombre, haciendo su
adoración. Dice que él tuvo una visión que vio un ángel. Y el ángel le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Envía a Jope a la casa de un hombre llamado Simón. Ahí está un hombre llamado Simón Pedro. Dile que venga. Él te va a hablar de mí, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Cornelio? Manda a verlo. Llamó a un criado y lo comisionó para que vaya a Jope a verlo a Simón Pedro. Y Pedro dice que estando allá en Jope, mientras le preparaban una comida, él se subió a orar. Y estando orando tuvo un éxtasis, tuvo también una visión. Dice que él vio del cielo que bajaba un lienzo. Y en ese lienzo había algunos animales llamados por la Biblia o considerados por la Biblia inmundo. O sea, esta clase de animales Dios le había dicho al pueblo judío que no debería comer. Entonces, cuando Pedro vio este éxtasis, escuchó una voz que le dijo: Pedro, levántate, porque Pedro estaba orando, y mata y come. Entonces Pedro le dijo a la voz: Señor, tú sabes que ninguna cosa inmunda yo he comido. Y entonces la voz le dice: no llames inmundo lo que Dios limpió. Y dice que esto se hizo por 2 ocasiones. Y mientras él tuvo esta visión, dice que los hombres llegaron a buscar a Pedro. Entonces preguntaron por un tal Simón Pedro: sí, aquí está. Entonces ahí le dijeron: te buscan. Ahí Pedro dice: soy yo, te venimos a ver para que vayas a tal lugar para que hablen la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo: bueno, entren, pasen la noche aquí, mañana vamos para allá, ¿no? Entonces, miren lo que dice ahí en Hechos 24. Dice, vamos a leer el verso 24, miren. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a su pariente y amigo más íntimo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vive sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora
nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Mire, este hombre no había tenido un encuentro con Jesucristo. Pero este hombre era temeroso de Dios, ¿no? Como hoy también hay muchas personas que no han venido a los pies de Jesús, pero creen en Dios y claman a Dios, hacen buenas obras, todo eso es bueno, pero por eso es que se predica la palabra, por eso se enseña, porque usted necesita a Cristo, porque Cristo es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cornelio dice que cuando vio a Pedro se postró a los pies de Pedro, pero Pedro le dijo: levántate, yo soy hombre como tú. No. Pedro no recibió adoración de Cornelio, pero hay gente que adora a los hombres, ¿no? La Biblia nos muestra el caso de Amán. La Biblia dice allá en el libro de Esther, mire lo que dice en el libro de Esther, en el capítulo 3, ¿no? Mire lo que dice. Verso 2, ¿no? Y todos los siervos del rey. Vamos a leer del verso 1, 3, capítulo 3, 1 y 2. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Está bien? Y esto le molestó a este hombre llamado Amán. ¿Por qué? ¿No? Era el segundo en ese reino, ¿no? La gente adoraba al rey y también adoraba a Amán. Esther está antes de Job. Antes de Salmos. Job está antes de Salmos, Esther antes de Job. Entonces, mire. Este es el capítulo 3, versos 1 y 2. Entonces dice que la gente cuando pasaba a Amán le hacía la venia, se inclinaba y otros hasta se postraban, lo adoraban, se arrodillaban, dice la Escritura. Pero había un hombre llamado Mardoqueo que ni se inclinaba ni hacía venia, y esto le molestó a Amán, porque la Biblia nos dice que debemos adorar a Dios. Es el único que merece nuestra adoración, ¿no? Si uno, oyendo la palabra,
pero persiste, no, que así me enseñó mi papá, mi mamá. Ellos estaban errados como mucha gente hoy sigue errada. Por eso se predica, por eso se enseña, para que usted que es creyente, yo que somos creyentes, adoremos a Dios en espíritu y en verdad. No debemos cohibirnos, no debemos avergonzarnos, porque somos poquitos, no importa. La Biblia dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces podemos decir con seguridad, con confianza, que aquí está el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Sí, porque Dios no es hombre para que mienta. Si Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días, aquí está. Pero Dios es espíritu, por eso no lo vemos. Pero cuando usted le cree a Dios, entonces usted sale de aquí lleno de Dios, confiando en el Señor, seguro que Dios cuidará, como tiene cuidado. Delante del hermano Héctor David decía, ¿no? Lo que dice allá en 1 Samuel, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese tiempo, ¿no? Vamos a decir, el hombre de Dios reconoció que Dios había guardado al pueblo, pero ¿qué podemos decir? Dios seguirá ayudándonos, porque Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no debemos adorar ni al diablo, tampoco deberemos adorar a los hombres. Pero hay otros que adoran a los ángeles. No debemos adorar a los ángeles. Miren lo que la Biblia nos enseña. Apocalipsis 22:9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Mire, ustedes conocen la historia bíblica. Juan el apóstol, que escribió el Apocalipsis, tuvo esta visión, esta revelación. El ángel vino donde estaba Juan, y Juan, al verlo, ¿qué hizo? Se postró para adorar al ángel. Pero ¿qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas, adora a Dios. Dios es el merecedor de toda honra y de toda gloria. Adoremos a Dios, no nos avergoncemos, no nos sintamos cohibidos, no. Porque la palabra de Dios fue escrita para nuestra enseñanza, para sacarnos del error, ¿no? Porque muchos cometemos errores porque no sabemos, ¿no? Yo puedo decir que yo no nací en un hogar cristiano, entonces muchas cosas yo lo hacía porque veía a otro hacer. Pongamos, yo tenía la costumbre, como hoy tiene mucho esa costumbre, que cuando pasaba por un templo católico, ¿qué hacía? La señal de la cruz. Desantiguaba. La señal de la cruz. Yo veía que otros a veces pasaban por ese templo, hasta se hacían así. No sé si te has visto alguna vez, ¿no? Pero en Guayaquil, ¿no? Yo veía, entonces yo también hacía así, ¿no? Hay otros que llevan el sombrero, se quitan el sombrero pensando que así están haciendo algo bueno. No.
lo bueno que usted y yo podemos hacer cuando damos lugar a la palabra de Dios a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Solo Dios es digno de ser adorado. Ninguno de los seres criados merece ser adorado. Solo Dios merece ser adorado. Amén. Amén. Así que en esta noche salgamos del error.